favor de acompañarnos aquí en Visión Informativa, el doctor Víctor Alejandro Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Platícanos, me llamó muchísimo la atención que Gobernación cancela una cédula de identidad ciudadana. Primero ayúdanos a entender, porque no me acordaba muy bien de qué se trataba. En algún momento lo confundí con el CURP, pero me aclaras que no se trata de lo mismo. Sí, mira, apareció por primera vez formalmente en el Código Electoral, en la reforma de 1996. Se mencionaba de una cédula de identidad ciudadana que vendría de la mano de un registro nacional ciudadano. Entonces, esta cédula estuvo ahí como, era un requisito incluso para los procesos electorales. Se pretendía que de alguna manera sustituyera la credencial electoral con fotografía. Hubo muchas controversias porque había quien decía que no tenía ningún sentido duplicar si los datos principales de identidad estaban en la credencial. Pero se suponía que este registro iba a abarcar a todos los ciudadanos, porque en la cédula, en la credencial electoral están los mayores de 18 años. Entonces, esto durmió muchos años ahí, hasta 2011, cuando el presidente Felipe Calderón decide impulsar esto, un registro nacional ciudadano para otorgar la cédula de identidad ciudadana. Y bueno, empieza casualmente por Baja California por una sencilla razón, porque el secretario de Gobernación en ese momento era José Francisco Blake Mora. Y hubo toda una ceremonia y empezaron con los niños. Hubo más de 6 millones de registros. A ver, en donde entraba mi confusión es porque entiendo que esta cédula pretendía abarcar también a menores de edad, pero ya existía o existe el CURP posteriormente, entonces aquí nuevamente se estaría duplicando. Se estaba duplicando, incluso en la ley no se mencionaban algunas de las condiciones, de las características de la cédula, que era, por ejemplo, el registro de huellas, de las 10 huellas, registro por iris, no sé cómo se vio, no sé qué se le llama, y hubo quien se opuso a esto, sobre todo organizaciones de derechos humanos que decían qué van a hacer con esa información, porque bueno, en México desconfiamos de muchas cosas y desconfiaban de a manos de quién iba a llegar esa información. Desconfiamos y cuando se trata de nuestros hijos desconfiamos aún Claro, más, ¿no? entonces, pero bueno, empezó ese proceso y se detuvo cuando concluyó, antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón, y sí nos costó muchísimos millones. Creo que es ahí en donde nos alarma e indigna que se hagan estas pruebas sin análisis previo, ¿no? Como que no realmente se tomen la molestia de detallar qué tanto puede ser benéfico. 2,000 millones de pesos. 2,300 millones de pesos costó, y hay señalamientos de organizaciones serias, digamos, ¿no?, de que además el problema fue que no está clara la licitación para la compra de los aparatos que se utilizaban. Al parecer se compraron aparatos viejos, en desuso, no se quedaron, o sea, hay muchas sospechas sobre cómo se manejaron estos 2,300 millones, entre otras cosas, por eso se detuvo también. Entonces, no solo fue el exorbitante gasto, sino que no sirvió para mucho y que hay muchas cosas oscuras en el manejo de los recursos. Exorbitante gasto que fue inútil y que hoy pensamos que seguramente terminó en los bolsillos de alguien que probablemente de inicio tuvo esto como intención, ¿no? Es ahí en donde somos muy mal pensados los mexicanos tras tantos incidentes que hemos visto. Sí, y entonces el subsecretario de Asuntos Migratorios, Humberto Roque Villanueva, el viernes pasado anunció que se suspendía definitivamente porque había la controversia también, bueno, ¿va a continuar, no va a continuar? ¿Qué se va a hacer? ¿En dónde están los registros? ¿Quién los tiene? De más de 6 millones de niños, casi 7 millones, porque empezaron con los niños. Ahora lo que nos dicen es que el CURP, que es una clave única, va a continuar y se le van a agregar algunos datos que requiere para que sirva de clave única de identidad. Entonces, no va a ser una credencial, no va a haber aparatos que te tomen la foto, sino que se le van a agregar, no sabemos bien a bien qué datos a esta clave única, pero hay organizaciones, yo escuchaba a María Elena Morera, por ejemplo, que decía que era lo indicado, digamos, que
sofisticar un poco y completar el CURP, ¿no? Y que sirva como clave de identidad en donde estén todos tus datos y lo utilice. Con ese dato, digamos, quien lo utilice tiene toda la base de datos de quién eres exactamente, y entonces eso ya no hace necesidad de esa credencial que se iba a expedir para todos los mexicanos. Pero además, una credencial, digo, tenemos la experiencia del IFE y del INE ahora, no solo es meter los datos una vez, sino hay que estar actualizando permanentemente. Yo creo que ese trabajo para los mayores de edad lo hace muy bien el INE. Yo no veo en este momento como está el país. Se van a volver a invertir 600 millones de pesos en la clave única, ¿no? Para mejorarla, pero ya no va a ser el gasto. Imagínate si habían gastado 2.300 millones de pesos y apenas iban 7 millones de registros. ¿Cuántos faltaban? Faltaban casi 100 millones de registros, ¿no? Para aparte, con el trabajo que hace el INE, que tiene años haciéndolo, no se tiene al 100% el registro porque la población no acude o se cambia de casa y nunca va, se cambia de estado. Esta historia ya la conocemos. Vamos a darle a la población otro lugar a donde habrá que ir a registrarse. Eso no va a suceder, o difícilmente va a suceder. Esto era lo que se mencionaba desde un inicio, o sea, se mencionaban otros países como ejemplo, pero en esos otros países no existe una credencial electoral como la nuestra. Entonces, ¿por qué no mejorar la credencial y que quede ese como la cédula de identidad, digamos, ¿no? Y no duplicar en un contexto de fuerte crisis, ¿no? Como la que padecemos, otra credencial. Vamos a ver qué nos anuncia, ¿no? Cómo viene la clave única, pero ya no será una credencial. Pero lo que es más importante, Alejandra, ¿qué va a pasar con lo de atrás? Este es un país de impunidades. Se debe de investigar, y si hubo malos manejos, ¿no? Y malas decisiones, que haya responsabilidades, porque no se puede tirar el dinero así. Difícilmente veo una investigación a fondo en donde o se detecte los responsables o se dé con el recurso. Difícil. Porque lo que sucede en este país, y lo vemos una y otra vez, son señalamientos mediáticos que no llegan ni siquiera a denuncias formales y que ahí se queda. Es decir, se está justificando que no está este dinero y que no funcionó para hacer un nuevo gasto y para que en este momento Gobernación diga esto no funciona. Pero ¿y el dinero que estaba? ¿Y quién nos garantiza que esta nueva idea que tiene el actual gobierno, que también va a generar un egreso en un momento, como mencionabas, muy complicado, que realmente va a funcionar? Sí, aquí la única ventaja que pueda ser más económico es que esa cédula se saca desde el registro civil, y con, digamos, automatizar los servicios, los registros civiles del país, pudiéramos tener un registro nacional de población, que era lo que se busca, y además es lo que está en la Ley General de Población, un registro nacional de población con una cédula de una clave de identidad. Eso es lo que ya está en la ley y eso es lo que se debería completar. Habría que dar mucha vigilancia y seguimiento para que esos 600 millones no se conviertan en 1.800 millones, como también nos sucede muy a menudo en este país. Pero, insisto, y coincido contigo, ¿qué va a pasar con esos 2.300 millones que se gastó muchísimo? ¿Dónde están las máquinas que se compraron y qué van a hacer con ellas? ¿Y dónde está el registro? Yo estaría muy preocupada. A lo mejor lo venden ya en Tepito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Esa es la desconfianza que tenemos, y mientras no haya una aclaración y una responsabilidad, pues vamos a seguir pensando mal. Y a todos los que tenemos hijos en Baja California, ¿no? Queremos, creo que en primera instancia, saber en dónde están esos datos. Además, no se entregaron ni una tercera parte de los 6.8 millones de registros. No se entregaron, eso es un hecho. Muchísimas gracias, como siempre, por tu visita. Muchas gracias, Víctor Alejandro Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte.